toda la, toda mi cháchara de la primera parte, que me quedó bien fina, por cierto, en mi discurso, no lo grabé. Pero bueno, you get the point. Si les sale algo de hacer algún tipo de consentimiento, por favor, denme que sí. Ok, vamos pues. Entonces vamos a hablar de crecimiento económico. Lo que decíamos, ¿no? Porque hay países ricos y países pobres. Esto es un mapa del GDP per cápita en paridad de poder de compra del 95. Y aquí se veía, digamos, una franja media de países muy pobres en amarillo y la riqueza concentrada básicamente en el norte y en el sur. Sobre todo en el norte de América, con Estados Unidos y Canadá y toda Europa occidental. Que me sonó algo aquí que no sé qué fue. Ok. Se ve, ¿no? Sale la presentación. Hablen porque no los escucho. No los veo. Eh, yo sí lo puedo ver. Ok. A mí no, pero las veo desde el Google Classroom. ¿Cómo? ¿No la puedes ver, la Yo sí la puedo presentación? ver. No, no me sale, nada más me sale usted. Yo sí la puedo ver. Pero no hay problema, yo las veo desde el Classroom. Ok, dale, pues, perfecto. Seguimos. Entonces, bueno, esto es el mapa de cómo se distribuye la riqueza en el mundo, cómo es el GDP per cápita en el mundo. Lo dicho, ¿no? Diferencias enormes entre unos países y otros. Más recientemente, ese mismo mapa se ve exactamente igual o muy similar. Esto es 20 años después, 20 años después del primer mapa. Y básicamente el mundo no ha cambiado, no ha cambiado demasiado. Y si uno ve un mapa más actual con cifras del 2019 o 2020, es lo mismo, ¿no? Básicamente el mundo no está convergiendo o está convergiendo muy lentamente hacia un estadio superior, ¿no? Cuando uno ve la evolución de Venezuela, uno se puede explicar más o menos qué ha pasado en el caso de nuestro país. Y es claro ya en este punto de nuestra historia, después de todo lo que nos ha pasado y nos sigue pasando, que ciertamente Venezuela no es un país de los que está, digamos, en disposición o en trayectoria de cerrar esa brecha con el país, con el mundo desarrollado. Por mucho tiempo lo fue, por cierto. Entonces, reflexionemos un poquito sobre esto, ¿no? Por mucho tiempo Venezuela, sobre todo a partir de principios del siglo pasado y yo diría que hasta la década de los 80 del siglo pasado o a finales de los 70, Venezuela probablemente fue el caso de crecimiento acelerado y más rápido crecimiento en la historia, digamos, en la historia del mundo en todo el siglo XX, ¿no? Lo que le pasó a Venezuela entre los años 20 o 30 y los años finales de los años 70 es un caso que todos los libros de crecimiento de la época reportaban como un caso súper exitoso. En ese momento, bueno, parecía indetenible el avance de Venezuela hacia un estadio superior de desarrollo y ahí sí parecía que ese concepto de país en desarrollo era válido para Venezuela. Estábamos como en ese proceso de capturar al grupo que va adelante, ¿no? Sin embargo, bueno, como dice la canción, todo se derrumbó al final de los años 70 y Venezuela entró en un periodo de estancamiento severo durante todos los años, bueno, de crecimiento y luego de estancamiento durante los años 90,
que, que bueno, este gráfico está desactualizado, pero ustedes más o menos ya deben saber qué ha pasado desde entonces, que no solamente fue estancamiento en los 90, sino luego en los años, el periodo, digamos, de Chávez, vivimos un nuevo boom de consumo que fue relativo, ojo, ¿no? Un boom relativo, si ustedes lo ven en una perspectiva histórica, lo que pasó durante el gobierno de Chávez no fue tan extraordinario en términos históricos, y en su máxima expresión, el boom de consumo de los años 2000 nunca llegó a ser, ni siquiera en términos reales, similar a dónde estaba Venezuela en los años 70. Pero bueno, sí logró revertir de alguna manera la tendencia que traíamos en los años 80 y 90, pero desde entonces la debacle, ¿no? El PIB per cápita o el PIB total venezolano se ha desintegrado básicamente. Y 2 años después, porque esto está hasta 2017, eh, nuestro PIB per cápita está básicamente a niveles de los años 30, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos esta línea acá, Venezuela ahorita está como por acá. Es decir, que Venezuela perdió por completo casi 100 años de historia económica en términos de PIB, de producto. Ahorita estamos, todo lo logrado en estos 70 años del siglo XX se revirtió por completo en ese superciclo de un siglo, digamos, el siglo venezolano, eh, alguien lo llamaba entre pandemias, ¿no? El siglo entre pandemias porque justamente va desde por acá, desde la última pandemia del siglo XX, que fue en 1918, hasta la primera pandemia del siglo XXI, que es el año 1920, ¿no? Entonces, esos 100 años alguien hablaba de que los años 80 habían sido la década perdida por este decrecimiento que tenemos acá en rojito, y a los años 80 en mi época le decían, no, que eso fue la década perdida. Entonces, imagínense que ahora estamos hablando del siglo perdido, ¿no? Que perdimos 100 años de crecimiento económico. Entonces, eh, bueno, no, esta gráfica yo la pongo simplemente para reflexionar sobre esos temas que estamos hablando del crecimiento económico y cómo el ejemplo de nuestro propio país nos hacen hacernos preguntas. Pues, o sea, ¿qué pasó aquí? Pues, porque antes, la primera pregunta que a mí me surge como analista, digamos, viendo esto, es ¿qué pasó acá que no pasó en la segunda parte? O sea, la pregunta es, ¿por qué antes sí y ahora no? Y ahora no, o sea, ahorita es el no rotundo, es todo lo contrario. Hay que darle razones más bien a por qué una implosión tan acelerada, ¿no? Y, y entonces Venezuela le hace a uno a surgir esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasó aquí que se logró esto? ¿Y qué pasó acá que no se logró lo mismo, ¿no? En una perspectiva comparada lo de Venezuela es tristísimo porque hay otros países con una estructura similar, una estructura económica similar a la de Venezuela, con unos arreglos distintos que lograron una, un performance, una efectividad completamente distinta a la de Venezuela. Si uno ve lo que le pasó a Noruega en el mismo periodo de tiempo en que Venezuela se estancó, sujeto a los mismos shocks, sujeto a los mismos precios del petróleo, sujeto a la misma dependencia del petróleo que tiene Venezuela, pero con otros arreglos institucionales y otra manera de hacer y de actuar. Entonces, bueno, uno ve la diferencia, digamos, Noruega, que es la línea roja, le fue muy distinta a Venezuela. Entonces, esa es la otra pregunta, ¿por qué allá sí y aquí no? Entonces hay como dos preguntas. Hay una pregunta como interna, digamos, que uno puede tratar de explicar a partir de nuestra propia historia económica, y una pregunta comparativa de por qué unos sí y otros no, por qué ellos sí y otros no, no en general, sino porque algunos países petroleros sí y otros no, por ejemplo. Esa podría ser una pregunta de la economía del desarrollo. Este, Y, y bueno, esto es básicamente para contrastar que Venezuela, que es la línea azul,
este, si se compara con un país desarrollado como los Estados Unidos, eh, digamos, durante todos estos años, desde el 98 para acá, ha perdido, digamos, ha retrocedido enormemente, ha retrocedido enormemente en términos comparativos a los Estados Unidos. Es decir, todas estas tasas de crecimiento por acá abajo han sido inferiores a la de un país como Estados Unidos, que no ha sido, por cierto, un país que haya crecido demasiado rápido, porque eso es parte de lo que vamos a ver hoy en la clase. Hay digamos, hay una característica del mundo donde, o mejor dicho, basado en los modelos de crecimiento económico que vamos a ver, una de las inferencias que uno puede hacer sobre el mundo es que los países desarrollados, una vez que llegan a un estadio suficientemente alto de desarrollo, tienden a crecer a una tasa relativamente menor a la de los países en desarrollo. Entonces, esto debería ser al contrario. Por eso es que este ejercicio que está en un paper que ahí está ahí en la base está la referencia, que construyeron una Venezuela sintética con la estructura y el comportamiento de lo que fue Venezuela antes del 98, para saber cómo se hubiese comportado Venezuela en caso de que se hubiese seguido comportando como se venía comportando en el pasado, que esa es la Venezuela sintética que está ahí, que está en anaranjado. Esa Venezuela sintética sí se hubiese comportado o se venía en promedio comportando como un país en desarrollo, que tienden a crecer más que los países desarrollados, ¿no? En el caso de China, de India, de Corea, de Taiwán, Singapur y Japón en su momento, incluso Alemania después de la guerra, ¿no? Pero eso no pasó en Venezuela y eso es parte del tipo de preguntas que uno se hace, ¿no? Decía también la semana pasada esto, que ¿por qué es importante el tema del crecimiento económico? Bueno, el impacto que tiene sobre el bienestar humano, que tiene el crecimiento económico sobre el bienestar humano es tan grande y sus efectos son tan impresionantes que una vez que uno empieza a pensar en estas preguntas sobre el crecimiento económico, las diferencias entre el crecimiento económico de países, es difícil pensar en otras cosas, decía el gran economista Bob Lucas en el 88. Ese es un quote que a mí me gusta decir porque, porque revela como un poco la importancia del tema, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo empezamos a pensar sistemáticamente en estas cosas, ¿no? Y aquí yo me apoyo en el pizarrón, pero yo no sé si el Google Meet tiene algo para dibujar. Pero empecemos por un modelo de crecimiento súper sencillo. Digamos, cuando los economistas empezaron a plantearse el tema del crecimiento económico, empezaron a surgir las formulaciones teóricas simplificadas sobre el tema para tratar de explicar a través de modelos cuáles eran los determinantes del crecimiento económico. Y por eso es que en la organización de nuestra clase, esta primera parte tiene que ver con formulaciones teóricas sobre el tema de cómo, yo lo llamo la acumulación factorial, ¿no? Una visión enteramente factorial del crecimiento económico, y tiene que ver con cómo modelamos esa función de producción, si se quiere, de los países, ¿no? El GDP, el ingreso total, la capacidad de producción de los países. Y bueno, ya ustedes de toda la carrera, porque ya están al final, saben que uno siempre puede formular digamos, estas aproximaciones simplificadas a la realidad a través de modelos. Y típicamente uno lo hace a través de la modelación de una función de producción agregada, digamos, ¿no? Y yo digo, o sea, la manera como nosotros mencionamos esto en clase, decimos que es acumulación factorial, porque típicamente los modelos de crecimiento describen alguna formulación específica
de función de producción que tiene adentro, digamos, cuyos argumentos son los factores de producción. Y típicamente los factores de producción a nivel agregado son dos. En la versión más simplificada de estas cosas, ¿no? Los países o la función agregada de los países, de producción agregada de los países, dependen en su versión más simplificada de dos factores, el capital y el trabajo. El stock de capital se refiere, por supuesto, a la acumulación, al cúmulo de todos los elementos que sirven al proceso productivo que no son el trabajo. Es decir, estamos hablando de fábricas, estamos hablando de plantas, estamos hablando de infraestructura, de edificios, estamos hablando también de herramientas, de maquinarias, de equipos, estamos hablando también de patentes, de activos intangibles, de activos financieros, estamos hablando de todo aquello que utilizan los seres humanos para producir, ¿no? En términos materiales. Y el otro factor fundamental de estas cosas es el capital humano, es el labor, es el trabajo. Entonces, típicamente trabajo y capital son los dos factores de producción. Y el trabajo tiene que ver, por supuesto, no, con todos aquellos factores que no son maquinarias, ni equipos, ni infraestructura que sirven para producir. Es decir, la gente, la población, los seres humanos. Entonces, de alguna manera, los seres humanos y las máquinas o la infraestructura o el capital se mezclan en esta función de producción para producir unidades de producto. Esa es la versión simplificada de este cuento, pero sabemos que esto puede ser, digamos, uno podría sofisticarlo lo más que pudiera. Entonces, bueno, uno dice, bueno, el capital humano no solamente la población, sino la porción de la población que está en capacidad de trabajar, pero no solamente la porción de la población que está en capacidad de trabajar o en edad de trabajar, sino cuán educado está la gente que está en capacidad de trabajar, porque la educación hace mucho más efectivo el trabajo y hace que la gente sea capaz de hacer tareas más complejas. Entonces uno podría meterle ahí un tema de educación. Pero bueno, no solamente la cantidad de educación que tengan, sino que hay sistemas educativos que son muy malos. Entonces hay que ajustar de alguna manera esa función por la calidad de la educación que están recibiendo. Pero no solamente la educación, sino también la disponibilidad del trabajo, porque la salud, cuando la gente se enferma o está desnutrida, no puede trabajar tan bien y es improductivo. Entonces hay que meterle salud a esa función de producción. En el capital, bueno, no solamente el capital físico, sino también la capacidad de generar ideas, etcétera, etcétera. Entonces hay que meterle tecnología, hay que meterle, es decir, a partir de este modelo simple de capital y trabajo, uno pudiera pensar en un mundo un poquito más complejo y más realista, ¿no? Pero el punto fundamental es el mismo, son dos factores de producción. Una de las formulaciones más simplificadas sobre este tema para tratar de intuir cómo se veía el mundo con respecto al crecimiento económico y cómo ha ido un poco variando las versiones del mundo y de la economía en desarrollo sobre este tema, tiene que ver con este modelo de Harrod-Domar. El modelo de Harrod-Domar es un modelo simplísimo de ahorro-inversión. Es decir, y ya les cuento el spoiler del modelo, porque seguramente ya lo vieron, pero el spoiler del modelo es que este modelo y la importancia de este modelo, creo que es lo que no lo han discutido antes, tiene que ver cómo este modelo influyó las decisiones del mundo, ¿no? Este modelo básicamente decía dos cosas, ¿no? Uno era que una formulación sencilla, que era que para que los países crecieran tenían que acumular capital. Es decir, era la inversión en capital, es decir, en capital físico, en capital, en plantas, en industrias, en infraestructura, lo que iba a determinar que los países crecieran. ¿Por qué? Porque los tres supuestos claves de esta formulación son estos tres que ven en la pantalla. Uno, que hay una igualdad entre ahorro e inversión, es decir, los países tienen que ser capaces de movilizar parte de su ingreso
para invertirlo en capital. Es decir, parte de lo que un país produce, de su ingreso total, hay una igualdad o hay una relación directa entre eso que puede producir como ingreso extra y la inversión de ese país en capital, ¿no? Porque la inversión, que es el segundo supuesto, la inversión es básicamente la capacidad que tienen los países de hacer variar su stock de capital físico, si se quiere, que es esa K grande. Entonces, ese es ahorro y latina mayúscula es inversión y delta K es la variación del stock de capital. Entonces, hasta aquí es algo como una formulación muy sencilla. Los que ahorran lo invierten y lo que invierten es lo que hace variar el stock de capital. Y la tercera condición de un modelo como el de Harrod-Domar, que es un modelo súper simplificado y bastante irreal, es que los países tienden a tener una relación fija en el tiempo entre el capital y el producto. Es decir, el capital hay una relación que en este caso la llamamos R, que es una relación fija entre el stock de capital como proporción del producto. Es decir, el stock de capital tiende a ser una proporción fija del producto de la economía. Entonces, bueno, ya aquí se ve fácilmente por dónde van los tiros, ¿no? Los tiros van en que si tú puedes ahorrar o movilizar ahorro para invertir y mover el stock de capital, una vez que tú en esa R que tienes en esa relación, en esa tercera relación, tú logras de alguna manera mover el capital para arriba, como automáticamente la economía se ajusta a una tasa constante de proporción entre capital y el producto total, entonces el producto tiene que crecer. Entonces ya por ahí sabemos que en este mundo súper simplificado, el driver, digamos, la fuerza motriz de toda esta economía es que, bueno, señor, usted tiene que invertir en capital, sea como sea, porque invirtiendo en capital la economía crece. Entonces es algo así como esta derivación. Entonces, la, la, déjame salirme un momentico de la presentación a ver si lo podemos hacer en el Google para a ver si tengo algún tipo de herramienta para hacer algún tipo de dibujito. No, creo que no tengo nada aquí. Bueno, volvamos a la presentación. Sorry. Pero bueno, básicamente el modelo Harrod-Domar lo que postula es esa, suponiendo acá, ¿no? Tenemos una función de, digamos, un PIB per cápita o un PIB total, suponiendo sabiendo que el ingreso total de la economía o se consume, que es C, o se ahorra, que es S. Es decir, tenés solamente dos, es una economía súper simple. Tenemos la primera condición, esta que dijimos antes, que era una igualdad entre consumo e inversión. Como consumo e inversión es igual, son equivalentes entre sí, uno pudiera escribir el GDP, el PIB per cápita, el PIB total, como la igualdad entre consumo más inversión. Entonces, ¿cómo se movería esta economía en el tiempo? Uno pudiera decir que el producto en el periodo siguiente a YT, es decir, YT más 1, es el mismo producto del periodo anterior, más una tasa de crecimiento que en este caso vamos a llamar G. Entonces, simplemente vamos a asumir que la economía, esta es una economía discreta que varía en el tiempo de T más 1, T más 2, a T más 3, y que la tasa de crecimiento entre un periodo y otro es simplemente G, que es esta formulación que estamos acá. ¿Me siguen, no?
¿Sí me siguen? ¿Me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí, creo que lo que hicimos fue escribir por el chat, pero cuando estás dando la presentación, no puedes leer el chat. No, no puedo leer el chat, por eso que Ah, le pido que Ok, me ok, hablen. no, vale. disculpa, disculpa. Este, Si estábamos escuchando todo, por lo menos de mi parte, y se veía todo bien. También por acá. ok, perfecto. Ya, que le estoy escribiendo a una alumna que no dice que no puede entrar, pero creo que no necesitas nada para entrar, simplemente el link, ¿verdad? Sí, no te pide ninguna otra cosa. Sí, sí, yo estoy metido con otra cuenta de Gmail en el Google Classroom con esta ahí entré perfecto. Ah, bueno, fíjate. Bueno, vamos a seguir entonces con lo de Harold Omar. Entonces, nada, decía que que en esta ecuación simplemente estamos diciendo cuál es la ecuación de movimiento del producto, es decir, el producto varía con una tasa de crecimiento de G entre periodo y periodo, y también podemos postular cuál es la ecuación de crecimiento del stock de capital total de la economía. Aquí simplemente vamos a decir que el stock de capital de la economía en el periodo siguiente es simplemente una tasa, el stock de capital del periodo pasado, de periodo T, menos una tasa delta, que es la tasa de depreciación. Es decir, eso es asumiendo que hay una fracción del capital que año tras año se deprecia. Es decir, el capital envejece, el capital se hace se envejece, se hace obsoleto o se daña también. Entonces, eh, incluso a cualquier nivel, o sea, todo el mundo se le ha dañado algún aparato alguna vez, alguna computadora, algún teléfono, el carro se daña, etcétera, etcétera. Entonces, esa noción de depreciación está implícita en este factor delta que de alguna manera disminuye un poquito el capital cada año, por lo tanto, el capital tiene que ser de alguna manera por este segundo factor, que es la inversión. Básicamente, Profe, sí, Creo dígame. que está creo que no compartiendo. están compartiendo. Ajá. Ah, ya va. No, no estoy compartiendo, ya va. Voy. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Exacto. ahora sí. Sí, perfecto. Entonces, decía que teníamos la ecuación, esta ecuación del la ecuación de movimiento del producto, que simplemente se refleja una tasa de crecimiento periodo tras periodo de G, y la ecuación de movimiento del capital, que está compuesta por dos partes. Una, por un lado, tienes la depreciación del capital, que es ese factor que disminuye un poquito el capital cada año, y la renovación, que representa la inversión. Entonces, el capital del periodo siguiente va a disminuir un poquito como proporción del capital del periodo pasado por la depreciación y es renovada por la inversión. Entonces ya ahí sabemos cómo más o menos se hace es la ecuación de movimiento de las dos variables fundamentales de este modelo. Entonces decíamos también que bueno, operando con una álgebra muy sencilla, nosotros podemos poner todo en términos del producto, es decir, la fracción de capital por producto, y dividir todo entre YT,
que es el producto del periodo T. Cuando nosotros hacemos esto, es decir, agarramos esta ecuación de movimiento del stock de capital y lo dividimos entre YT todo, y operando una sustitución muy simple, que es decir que YT, este YT que está acá, es igual a esta ecuación que teníamos al principio, es decir, mezclando estas dos ecuaciones, es fácil operar y lo pueden hacer, digamos, despejar esa ecuación para obtener que esta condición, ¿no? Y esta condición, digamos, cuando uno opera algebraicamente esta condición, nos da esta condición de equilibrio, que es lo que buscábamos al principio. Yo creo que es el resultado fundamental de un modelo como el de Harrod-Domar, que es que en una economía con estas características, donde, digamos, con esto es una versión súper simplificada de un modelo Harrod-Domar, sabemos que Harrod-Domar postula que hay una tasa R, que nosotros llamamos R, que es una proporción capital-producto que es fija en el tiempo. Es decir, independientemente de qué es lo que pase con el stock de capital o qué es lo que pase con el producto, la proporción entre el stock de capital y el producto de la economía siempre va a ser fija y va a ser R. Entonces, ¿de qué depende la tasa de crecimiento de una economía como esta? Bueno, simplemente depende de un factor S minúsculo, que en este caso es la proporción marginal a ahorrar, es el ahorro. Es decir, fíjense cuál es la conclusión acá. La conclusión es que dado que R es fijo, esta R fija, digamos que, no sé, postulemos que esto sea 30%, supongamos que el stock de capital tiene que ser invariablemente por forever and ever, hasta el infinito, una proporción de 30% del producto. Si esto es así, esto es R, y además asumimos que el factor de depreciación año tras año también es un factor fijo, porque así se asume en las cuentas nacionales, que la depreciación del stock de capital es 2 o 3% o 4% al año. Si esto es fijo y esto es fijo, ¿qué determina la tasa de crecimiento de esta economía? Solamente esto, la S, es la proporción marginal a ahorrar. Entonces, básicamente, lo que dice este modelo es bien sencillo, es si usted puede ahorrar y usted puede movilizar ahorro y puede entonces tener más fondos o más capacidad de invertir, entonces su economía va a crecer. Esto es como la fuerza bruta, o es un modelo de crecimiento de fuerza bruta. Usted invierta, métale capital a esa economía y la economía va a crecer. Entonces, aquí el único driver del crecimiento es la capacidad de acumular capital físico. Entonces, es algo así como esta grafiquita que tengo acá. Es básicamente, si uno pudiera pintar esta relación lineal, porque hay una relación lineal entre K en el eje de las X y Y en el eje de las Y, es decir, entre el ingreso y el capital, habíamos dicho que esta relación era fija. Es decir, la pendiente de esta curva roja es la famosa R de Harrod-Domar. Es que en todos los puntos de esta línea roja hay una relación fija entre capital y producto. Esta es la relación capital output de Harrod-Domar, que es una condición fija, que es R. Es decir, R es la pendiente de esta curva. Entonces, independientemente de dónde se coloque usted encima de esta curva, usted va a tener una relación de capital y producto fija. ¿Cuál es digamos, el meollo, digamos, de este modelo súper simplificado? Es que si usted, como también hay una relación, habíamos dicho en la ecuación, entre la capacidad de ahorro y la capacidad de inversión, y entre la inversión y... Sabíamos que ahorro igual a inversión, pero además la inversión entra acá como determinante del stock de capital. Entonces, hay una tasa de inversión o una tasa de ahorro, si se quiere,
que es consistente con un stock de capital K1 o K2. Entonces sabíamos, según la ecuación fundamental del modelo de Harrod-Dover, que es esta que está acá, la que está al final, sabemos que la tasa de crecimiento de la economía va a depender de la capacidad marginal de ahorrar, básicamente solo de eso. Entonces, ¿cómo se explica eso en este gráfico? Bueno, uno puede tener una curva de ahorro acá, donde el stock de capital 1 está asociado a un nivel de ahorro 1, y un stock mayor de capital, mayor que capital 1, un stock mayor que llamamos capital 2, está asociado a una tasa de ahorro 2. Entonces, que el modelo de Harrod-Dover, la única recomendación de política que hace es que si usted puede llevar su economía de la tasa de ahorro 1 a la tasa de ahorro 2, es decir, usted puede incrementar su capacidad marginal de ahorrar y de movilizar recursos para la inversión, entonces la economía va a pasar de Y1, que es un ingreso 1 bajo, a Y2, que es un ingreso 2 bajo. Entonces aquí la transición es súper sencilla. Y la conclusión, ¿no? La única clave es movilizar capital, es movilizar capital para la inversión y para digamos, la acumulación de capital fijo. Y la única política es estimular el ahorro doméstico, si quieres, el ahorro de la economía para invertir. Mientras más inviertas, más crece. Entonces, fíjense que esta es una noción que fue súper sencilla, pero ustedes no tienen idea del impacto que tuvo esta noción, y quizás esto es lo novedoso de esta parte del curso, porque seguramente esto ya lo vieron en macro, pero desde el punto de vista de las políticas de desarrollo, esto fue un modelo muy trascendental, que tiene todavía implicaciones en nuestros días, digamos, en la visión que tiene la gente de este tema en nuestros días. Y todos nosotros, creo que ninguno de nosotros está exento a estar contaminado, si se quiere, por esta visión. Y es esta visión de que, oye, vale, aquí lo que se necesita es inversión, que venga la gente, que retornen los capitales, que monten plantas, que monten fábricas, que las transnacionales vengan a producir petróleo y que se venga todo el mundo y hagan inversiones grandes en capital. Con esa noción detrás de nuestra parte de atrás del cerebro, sabiendo que hay una relación, casi fija entre el stock de capital que nosotros vemos y la capacidad de la economía de generar riqueza, es decir, el producto. Y esta noción, a nivel individual, estamos un poco todos contaminados por esta noción, pero a nivel de políticas, de alguna manera, determinó, yo creo que casi toda la política de desarrollo del siglo XX, ¿no? Y casi que toda la arquitectura internacional del desarrollo, todas las instituciones internacionales de desarrollo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los bancos regionales de desarrollo, etcétera, 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 se montaron sobre la noción de Harrod-Dover de que hay que ayudar a movilizar ahorro hacia los países en desarrollo como forma de hacer crecer a esos países y hacer que de alguna manera ese mundo desigual que hemos descrito antes empezara a cerrar las brechas. Es decir, la receta es sencilla. Usted, hermano, lo único que tiene que hacer es movilizar ahorro y movilizar inversión, meterle plata al capital, a la inversión, y el país va a crecer. Podemos hacer algún ejemplo mucho más gráfico. ¿Cuál es la idea gobernante detrás de todas las políticas que se llamaron de sustitución de importaciones? Bueno, simplemente es, si nosotros logramos sustituir parte de lo que consumimos, parte de lo que consumimos fuera en forma de importaciones, y lo logramos producir en Venezuela o en nuestro país, entonces eso va a significar la creación de plantas, de infraestructura, de empresas, de industrias nacionales que van a movilizar el ahorro, van a movilizar la inversión, van a incrementar el stock de capital total de la economía, y por una relación mágica entre stock de capital y producto, el producto va a crecer. Entonces, esto no necesariamente es así. Y básicamente la reacción frente a este modelo simplificado es incluir dentro de los modelos de desarrollo
la noción de rendimiento marginal decreciente del capital. Es decir, no hay tal cosa como una relación fija entre capital y producto. Eso implicaría una noción de rendimiento constante del capital en el tiempo, independientemente de que usted le meta capital en una economía hasta el infinito, el capital va a seguir rindiendo exactamente lo mismo. Y por supuesto, esta noción lineal, el producto tampoco tendría techo, porque si la relación entre capital y producto es fija en el tiempo, usted le mete capital al infinito, entonces el producto tendría que ser infinito también. Entonces hay dos nociones ahí que hay que contrastar con la realidad. Uno es la noción de rendimientos marginales decreciente que conocemos de la micro, o que conocíamos de la micro. Es que bueno, tú tienes una función de producción y tú le incrementas uno de los factores de producción y no lo puedes incrementar infinitamente, porque va a llegar un momento en que el otro factor de producción que está fijo no se da abasto para tantas unidades del otro factor y empieza a producir menos por unidad de factor que tú le metas. Entonces, ahí seguramente en micro ustedes siempre hacían el ejemplo de, bueno, si tú tienes un restaurante y tú le metes una cocina, la cosa es súper productiva, una segunda unidad de cocina probablemente haga que la comida salga mucho más rápido y puedas producir más comida. Probablemente le metes una tercera unidad de cocina y quizás la productividad sea creciente, pero llega un momento en que si tú le sigues metiendo cocinas a esa cocina, ya los trabajadores no caben, pues ya no pueden, llega un momento en que los aplastas y los matas, pues entonces no puedes infinitamente incrementar el capital sin tomar en consideración que hay otros factores de producción que pueden estar limitados. Y que lo que importa es la mezcla de los dos factores y no necesariamente un solo factor. Esto no lo toma en cuenta. Y la segunda cosa que no toma en cuenta de esta visión es que hay otras cosas que afectan la productividad del capital en los países en desarrollo que no necesariamente tienen que ver con la cantidad de capital que tienen. Entonces, y yo creo que Venezuela puede ser un ejemplo bueno de eso. O sea, usted puede de repente hacer grandes inversiones en un país, pero si los factores complementarios de la producción no están ahí, no hay seguridad jurídica, no hay infraestructura, no hay telecomunicaciones, no hay comercio, no hay libertades o no hay la posibilidad digamos, de explotar el capital con un mínimo de seguridad jurídica. Entonces, bueno, el capital usted lo puede tener ahí, pero el capital no va a producir crecimiento de ningún tipo. Y bueno, Venezuela es también un ejemplo de eso. Entonces, fíjense que por años el mundo estuvo gobernado por estas ideas y hay muchísimos ejemplos de cómo estas ideas influyeron en las políticas nacionales e internacionales de los países con respecto a la movilización del capital como único factor determinante del crecimiento. Entonces, todas esas nociones de esa literatura anticuada, de toda esa literatura de los años 60, 70 del siglo pasado, que se hablaba de desarrollismo, de que vamos a desarrollar nuestros países, de que vamos a crear una industria pesada y vamos a crear digamos, un montón de capital, vamos a meter un montón de capital en nuestra economía como parte del crecimiento, se montó sobre esto. Hay una familia de teorías también anticuadísimas que tienen que ver con todas esas teorías del desarrollo y de la dependencia que se crearon, por cierto, aquí en Latinoamérica, todas esas teorías de dependencia, donde básicamente el subdesarrollo latinoamericano o del mundo del desarrollo se explicaba por unas causas que tenían que ver con la imposibilidad o la incapacidad que tenían los países de movilizar ahorro o recursos. Es decir, es algo como que, bueno, nosotros estamos condenados a vivir en la periferia de los sistemas financieros internacionales, o nosotros no producimos la moneda con la que se transa el mundo y la que se transa los contratos financieros internacionales. Entonces tenemos como una restricción de dólares o de divisas muy fuerte que nos impide movilizar el capital
era todo basado sobre este tipo de modelos, ¿no? O sea, como que hay algo que nos está impidiendo llevar la economía de K1 a K2. Entonces, es un modelo súper sencillo, un modelo casi caricaturesco de K1 a K2. Hay el stock de capital cuando se incrementa, lleva la economía de Y1 a Y2, es decir, el crecimiento está determinado por la capacidad de ir de K1 a K2, y eso solo está determinado en esta economía por la capacidad de ahorro de S1 a S2. Entonces, este es un modelo casi caricaturesco, pero que tuvo profundas y grandes implicaciones en la manera como el mundo se gobernó. Y de hecho, hoy en día, en nuestras propias ideas, esa noción está muy estructurada, porque sí es cierto que hay algo de esto, digamos, el mundo, obviamente, la capacidad de inversión y de movilizar capital tiene que ver con la noción de crecimiento, pero no es una relación uno a uno como lo postulaba Domar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción frente a esto? Frente a las insuficiencias, digamos. Me siguen, por cierto, estoy hablando mucho y yo en clase tiendo a dialogar más, pero esta soledad del confinamiento me hace hablar demasiado tiempo, mucho tiempo. Así que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, mientras yo tomo un poquito de café. No, perfecto. Por acá, perfecto. ¿Vamos bien? Sí. Hablemos un poquito entonces del otro modelo clásico, digamos. El de Harold Domar es casi preclásico, pero es el primer modelo de la economía, o uno de los primeros modelos de la economía neoclásica del crecimiento. Pero el otro modelo clásico, que yo creo que la base del pensamiento moderno sobre crecimiento económico, es este otro modelo. Y como les decía antes, la reacción del modelo ante las insuficiencias de un modelo como del tipo rendimientos fijos del capital, como del Harold Domar, que daba estas recomendaciones casi infantiles, digamos. La formulación de Solow, en realidad le dicen solamente Solow, pero fueron dos economistas que lo hicieron en paralelo, Solow y otro tipo apellido Swan. Trata de modelar el tema del crecimiento económico de una manera un poquito más realista. ¿Y cómo lo hace? Bueno, simplemente formulando una función de producción un tanto distinta. En vez de una función de producción genérica, lineal, donde la producción depende del capital o del consumo de la inversión desde el punto de vista del gasto, o solamente del capital de forma lineal, como Harold Domar, la noción de producción dentro de un modelo de crecimiento de Solow es una función de producción que tiene fundamentalmente dos características, ¿no? Uno es que tiene retornos constantes de escala a nivel de la función, es decir, la función de producción crece linealmente en términos de los factores de producción, pero cada factor de producción tiene rendimientos decrecientes de escala en cada uno de ellos. Es decir, el stock de capital impacta linealmente la función de producción agregada, es decir, esta condición 2, esta condición número 2, esta que está acá. Pero si observamos la función de producción por cada uno de los factores, observamos que hay rendimientos decrecientes de escala. Esto es importante porque esto va a determinar el resultado del sistema. Entonces, típicamente tenemos otra vez dos factores de producción, capital y trabajo. La función de producción es homogénea, es decir, tiene retornos constantes a escala, pero los rendimientos de cada factor son decrecientes. Si uno formula esta ecuación en términos del capital per cápita, es decir, uno divide Y entre L, genéricamente uno tiene una función Y minúscula, que es una función K, una función F que depende de K pequeña, que es el capital per cápita.
Y esta función K tiene rendimientos decrecientes de escala. Eso es lo que está diciendo la formulación. Entonces, ¿cómo puede uno derivar un modelo de solo súper sencillo? Bueno, simplemente uno formula estas dos ecuaciones. Esta primera ecuación dice que esto no sería un modelo discreto, sino continuo, pero la formulación discreta es igual de sencilla. Es básicamente el capital en el tiempo, cuando uno diferencia una ecuación de capital con respecto al tiempo, observa que la ecuación de capital en el tiempo es similar o es igual a la de Harrod-Domar. Es decir, el capital en el tiempo varía de acuerdo a la capacidad de invertir de la economía, es decir, varía año tras año con la inversión y disminuye año tras año un poquito de acuerdo a un factor delta, que es la depreciación. Entonces, esta es la formulación, si se quiere, continua de la misma ecuación de Harrod-Domar. Y vamos a suponer que la inversión siempre es una fracción S pequeña del producto, es decir, la proporción marginal a ahorrar con respecto al producto. Entonces, hasta aquí nada es distinto a Domar. Aquí simplemente estamos diciendo que el capital en el tiempo varía de acuerdo a la inversión, y la inversión es una proporción fija del producto total, que es la proporción marginal a ahorrar. Es decir, hay también aquí una igualdad ahorro-inversión. ¿Ok? Si formulamos esta expresión en términos per cápita, es decir, dividimos todo entre L, que es la población o el factor trabajo, vamos a obtener que esta fracción es simplemente S por Y pequeña, que Y pequeña es el PIB per cápita o el producto per cápita, menos delta K, menos delta K pequeña, que es el stock de capital per cápita. Y sabíamos que Y pequeña, por esta formulación de aquí arriba, de acá, es simplemente una función que depende del capital pequeño. Entonces tenemos que la función de movimiento del stock de capital es simplemente la proporción marginal a ahorrar por el producto per cápita, que es una función también del capital per cápita, menos la depreciación. ¿Ok? La depreciación per cápita. Entonces, la segunda derivada que vamos a hacer, la segunda diferenciación, tiene que ver de cómo se mueve el stock de capital per cápita en el tiempo. Entonces, ya hicimos el stock de capital grande en el tiempo, ahora vamos a hacer el stock de capital per cápita en el tiempo. Y bueno, eso es una diferencial sencilla de esta expresión K entre L. K entre L es esta K pequeña, es decir, esta K pequeña que está acá. Ya va. Esta K pequeña que vemos acá, que estamos diferenciando en el tiempo, es simplemente es lo mismo que decir K grande entre L, es decir, el stock de capital total entre L diferenciado en el tiempo. Y como cualquier cociente, la diferenciación de este cociente es de K de T por L menos de L de T por K entre 2 veces L. Eso es simplemente diferenciando un cociente que sabemos que es K entre L. Y ya diferenciando este cociente sabemos entonces cuáles son las pistas que tenemos, porque por un lado, de K de T de L, es decir, esta parte de la ecuación, ¿ok? Es igual a esto porque aquí me equivoqué, por cierto. No, perdón, no, está bien. De K de T de L, de K de T de L es igual a la diferencial de K pequeño en el tiempo. Por otro lado, eso ya lo habíamos sacado acá. De K de T es exactamente esta condición que teníamos acá, o esta condición que teníamos acá en la primera parte de nuestra ecuación. Entonces sabemos que de K de T entre L, porque cuando distribuimos este L para acá nos va a quedar una sola L, ya tenemos que eso es igual a ese Y menos delta K pequeño, o igual a la proporción marginal a ahorrar
por la función por el producto per cápita menos la depreciación. Entonces, de alguna manera, este primer factor que tenemos acá ya lo conocemos porque ya habíamos dicho que eso era este factor que está acá. ¿Okay? Es esto mismo que tenemos acá. Y la otra cosa que sabemos de esto es que de KDT, cómo varía el factor trabajo en el tiempo por el stock de capital, eso va a ser igual a una tasa N, que vamos a llamar, que es digamos, es la tasa de crecimiento de la población o la tasa natural de crecimiento de la población. Entonces, ya tenemos todo, porque sabemos que si nosotros queremos decir que esta noción de equilibrio se da en el mediano plazo, en el equilibrio sabemos que el stock de capital per cápita deja de variar. Es decir, una noción de equilibrio es cuando esto diferenciadamente llega a cero, es decir, de KDT es igual a cero. Es decir, la primera parte de la ecuación y la segunda parte de la ecuación se igualan. Esto se iguala con esto. Entonces, es fácil derivar de aquí a aquí que la expresión de equilibrio del modelo de Solow, y perdón que haya sido un poco enredado, pero creo que el bottom line de la ecuación, la derivación, o sea, me cuesta un poco explicárselos acá porque no tengo el pizarrón, pero lo pueden tratar de hacer, es muy sencilla. Simplemente tenemos la primera parte de estas ecuacioncitas, es la ley de movimiento del capital, luego del capital de K grande, digamos, del capital del stock de capital. Luego hacemos una formulación para saber cuál es la ley del movimiento del capital per cápita, dividiendo todo entre L, el capital per cápita, y es una diferenciación de un cociente. Y la diferenciación de este cociente nos va a dar estos dos factores. Déjame borrar todo otra vez. Estamos interesados en conseguir cómo varía el capital per cápita en el tiempo. Y el capital per cápita en el tiempo es simplemente la diferenciación de un cociente que es el stock de capital entre la población o el número de trabajadores de la economía. Y como cualquier diferenciación de un cociente, eso está dado por esta fórmula, digamos, es la diferenciación del denominador menos la diferenciación del numerador entre dos veces el denominador. Cuando nosotros distribuimos este denominador en este cociente, vamos a obtener que ya parte de este cociente lo habíamos calculado, porque este de K grande entre dt es exactamente esta noción que ya habíamos encontrado acá. Y la segunda parte, que es de L de T, es simplemente, vamos a tener no, me cuesta mucho escribir aquí, pero es de L de T a eso lo vamos a llamar, eso es la tasa de crecimiento de la población, lo vamos a llamar N, y del otro lado nos va a quedar K entre L, y K entre L es K pequeña. Es K pequeña. Es esta K pequeña, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos esto, tenemos por un lado, tenemos de K de L, ya habíamos dicho que era esta expresión que está acá, y por el otro lado vamos a tener N por K pequeña. Entonces, ya de aquí podemos derivar, igualando esto, que la noción de equilibrio de un modelo de Solow está dado por esta expresión. Entonces, estudiemos un poquito cuál es la expresión de equilibrio del modelo de Solow. El modelo de Solow nos está diciendo que el stock de capital per cápita en el tiempo va a variar de acuerdo a estos factores. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, por un lado, la capacidad de ahorro de la economía sí afecta positivamente la capacidad de acumular capital per cápita. Y la capacidad de acumular capital per cápita también, pero también depende de la multiplicación de ese factor, es decir, de la capacidad de movilizar ahorro por una función que tiene rendimientos marginales decrecientes.
Es decir, el ahorro no rinde siempre lo mismo y depende un poco de la inversión o el stock de capital adicional va a rendir de acuerdo a una función de producción F de K que tiene rendimientos marginales decrecientes y dependiendo de en qué posición de la función de producción uno esté, la productividad de ese capital va a ser uno u otro. También va a depender de la tasa de crecimiento de la población, que generalmente es exógena y un factor fijo, y también va a depender de la tasa de depreciación en un factor fijo. Entonces, ¿cómo afecta esto? En teoría, si uno pudiera mover la tasa de crecimiento de la población, esto entra restando, porque como estamos diciendo que esto es el stock de capital per cápita, si el cápita del per cápita aumenta, si la población aumenta, el stock de capital, ceteris paribus, el stock de capital tendería a disminuir. Y si la depreciación aumentara, el stock de capital tiende a disminuir. ¿Ok? Entonces, este segundo factor, de alguna manera, le resta impulso al crecimiento del capital per cápita en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es básicamente la inversión, porque la inversión habíamos dicho de acá, fíjense, de acá, el producto es igual a FK, es decir, una función del stock de capital per cápita, y habíamos dicho también que la inversión, acá, que la inversión era un factor S del producto total, y como el producto total per cápita es F de K, este primer factor de acá, es la inversión. Este primer factor de acá es la inversión. Y esto es la depreciación menos el crecimiento de la población. Entonces, año tras año, en esta economía sencilla, desde el punto de vista dinámico, es una economía continua, si se quiere, periodo tras periodo, el stock de capital per cápita en el tiempo va a variar de acuerdo a lo que se invierte, y lo que se invierte depende, o el rendimiento de lo que se invierte va a depender un poco de la forma que tenga la función de producción, menos la tasa de reposición del capital, que es una tasa necesaria porque año tras año la población crece, por lo tanto hay que producir un poquito más de capital cada año solamente para que el stock de capital per cápita permanezca constante, ¿se entiende? Por eso es que la tasa de crecimiento de la población entra como negativo, porque como cada año la población crece, la economía tiene la necesidad entonces de producir por lo menos un poquito más de capital cada año para lograr que el stock de capital per cápita permanezca constante. Igual con la depreciación. Cada año, eso sí es igual que en Harrod-Domar, cada año el stock de capital se deprecia un poquito. Entonces, la economía tiene la necesidad de producir, aunque sea un poquito más de capital ese año, simplemente para que el stock de capital per cápita permanezca constante. Entonces, esta segunda parte de la ecuación es como los factores de reposición, es la reposición del capital per cápita. La reposición ya sea por crecimiento de la población o por depreciación. Entonces, todo lo que sea inversión cada año, menos lo que se necesita reponer del stock de capital, hace crecer el stock per cápita. Y como el stock de capital per cápita es el único argumento de esta función de producción per cápita, es decir, mayor stock de capital per cápita causa el crecimiento. ¿Entienden? Entonces, en Solow, ¿qué tenemos? Tenemos una economía sencilla que depende de dos factores, retomando un poquito la explicación en el Big Picture, y no quiero que se enreden demasiado con el álgebra, que es muy, muy sencilla, la pueden tratar de hacer y cualquier cosa me preguntan. Si me confundí o los confundí un poquito, me perdonan. Es difícil este medio. Si estuviera en la pizarra, tal vez hubiese sido más claro. Pero lo que quiero es dejarles claro el mensaje final. Esto es una economía sencilla con dos factores de producción, pero con una característica fundamental, es que los factores de producción tienen rendimientos marginales decrecientes en cada factor.
si uno formula esta economía sencilla en términos per cápita para eliminar uno de los factores, si quieres, para eliminar la L y ponerlo solamente en términos del capital per cápita, entonces tenemos un equilibrio que está determinado por la inversión, es decir, la ley del movimiento del capital per cápita, que es esta última que puse en negrita, va a estar determinado por la inversión, en eso se parece mucho a Harrod-Domar, y por el capital de reposición, que también se parece a Harrod-Domar, pero con un factor adicional que es el crecimiento de la población, porque todo el sistema está escrito en términos per cápita. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que es que la tasa de inversión, el rendimiento, si se quiere, la tasa de inversión, depende de esta función F, que tiene rendimientos marginales decrecientes. Entonces, no toda unidad de producto rinde lo mismo en este sistema. O sea, al principio, ya vamos a ver cuál es la conclusión fundamental y cuáles son las implicaciones de este modelo, pero al principio, cuando el capital es escaso, el rendimiento del marginal es creciente y rinde mucho. Si ya cuando en un estadio superior, cuando el capital no es escaso, el rendimiento marginal del capital puede ser mucho menor. ¿Cuál es el equilibrio de esta economía? Esta economía, el equilibrio en el largo plazo, si se quiere, el stock de capital per cápita debe dejar de variar, es decir, dk de t es igual a 0. Entonces, la condición de equilibrio de esta economía es cuando la inversión, S por FK, iguala al capital necesario para la reposición. Es decir, la condición de equilibrio de largo plazo de esta economía es cuando dk de t es igual a 0 y SFK es igual a N más delta por K pequeño. ¿Okay? Entonces, este es el diagrama de esa economía. Ahí en rojo tienen el equilibrio que acabamos de describir de ese sistema de ecuaciones muy sencillas que vimos y vamos a ver qué podemos ver acá. En primer lugar, la primera cosa que aquí resalta es esto, que la función de producción f de k, a diferencia de Harrod-Domar, no es lineal, sino que tiene una forma cóncava, si quiere puede ser logarítmica o la raíz cuadrada de algo, que tiene esta forma cóncava, lo cual implica que el rendimiento del capital es decreciente en el tiempo. Si quiere verlo de esta manera, si usted empieza desde cero, una unidad adicional de capital produce todo este crecimiento, ¿ok? Wow, esa es una Y. Entonces, esta pequeña unidad de capital al principio produce todo este crecimiento, ¿ok? Pero en esta parte de la ecuación, una unidad adicional de capital no produce casi nada de crecimiento, ¿ok? Acá, esto es lo que produce crecimiento, todo este capital, ¿ok? Entonces, esa es la función fundamental de esta ecuación de crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos aquí resolver este sistema? Habíamos dicho que en el equilibrio teníamos una función lineal que depende de dos parámetros, de la tasa de crecimiento de la población y de la depreciación con respecto al capital per cápita. Eso sí es lineal porque estos son parámetros, digamos, y es una línea que en el equilibrio una fracción S de esta función, una fracción S, que era la proporción marginal a ahorrar de esta función de producción, y S siendo un factor menor que 1, por supuesto, entre 0 y 1, por tanto, tiene la misma forma de la curva de producción, pero más abajo, tenía que igualarse al capital de reproducción para describir el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, esta economía hay un stock de capital per cápita que vamos a llamar K estrella, que es el stock de capital per cápita de equilibrio, ¿ok? Es decir, en este punto, el stock de capital
que está determinado de alguna manera por esta proporción marginal a ahorrar y a un producto estrella también, que es un producto de equilibrio, si se quiere, en este punto dk dt deja de variar. Es decir, este dk, este que habíamos hablado aquí, este dk dt es igual a 0 cuando SFK es igual a n delta k. Es decir, en este punto, SFK es igual a n delta k y este es el equilibrio de esta economía. Entonces, ese punto rojo que acabo de escribir acá, eso es lo que en el modelo de Solow se llama el equilibrio de largo plazo o el steady state. Es decir, en el steady state, la economía no es que deja de crecer, sino que el stock de capital per cápita permanece constante en el tiempo. Es decir, el stock de capital per cápita, no el stock de capital, el stock de capital per cápita deja de variar. Entonces, cada año va a haber una tasa de inversión SFK que va a ser lo suficientemente grande para reponer el stock de capital por consecuencia tanto de la crecimiento de la población como de la depreciación. Entonces, hay una tasa de crecimiento constante y es exógena al modelo. Y la otra cosa importante, o las dos cosas importantes que implica este modelo, son dos cosas, ¿no? Uno es que el crecimiento en este modelo es transicional, ¿ok? Es transicional en el sentido de lo siguiente que vamos a explicar. Supongamos en algún momento que la economía está fuera del equilibrio, es decir, el stock de capital per cápita está fuera de este K estrella. Supongamos que está aquí a la izquierda de K estrella. Vamos a llamar a esto K1. K pequeña, eso es una K pequeña, ¿ok? Entonces, en este punto K1, ¿qué pasa? Por un lado, la función de producción está en el lado más de rendimientos más crecientes del stock de capital y por lo tanto la inversión, que es esta segunda curva, está por aquí arriba. Entonces, para este punto de capital 1, la inversión va a ser un punto como este, mientras que el stock de capital de reposición está en un punto como este, que es esta línea N más delta por K. Entonces, a la izquierda de K estrella, todos los puntos a la izquierda de K estrella implican que la inversión va a ser lo suficientemente grande como no solo como para compensar el capital por la caída por el crecimiento de la población y la depreciación, sino mucho más grande que eso. Entonces, en este punto o en cualquier punto a la izquierda de K estrella, el stock de capital per cápita va a crecer porque la inversión cada año va a ser mayor que lo necesario para reponer el capital per cápita. Entonces, como la inversión es superior a la reposición, en todos estos puntos el capital per cápita empieza a crecer. Es decir, si nosotros nos ponemos a la izquierda de K estrella, todos estos puntos van a hacer que el capital per cápita crezca. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta un punto donde se alcance la condición de equilibrio, que es que la inversión iguale al stock de reposición. Entonces, en esta economía de Solow depende de qué lado de la ecuación, o mejor dicho, de qué lado del equilibrio estés. Si estamos en otro K distinto, que es K'', va a suceder todo lo contrario. En este punto, como un punto como este, la inversión que está dada por esta curva es mucho menor a la inversión necesaria para reponer el capital cada año. Entonces, como no estás invirtiendo lo suficiente para reponer el capital per cápita empieza a decrecer. Entonces, el sistema es estable porque no importa en qué punto del diagrama usted se ponga, todos los puntos convergen hacia el equilibrio y el equilibrio es K estrella. Entonces, en este esquema de Solow,
el crecimiento económico es un fenómeno transicional, pero en el largo plazo la economía converge hacia un cada estrella y la economía crece a una tasa exógena, una tasa fija y exógena que no depende de la acumulación de factores. Entonces, fíjense cuáles son los takeaways de este modelito, que es muy sencillo, pero que ayuda muchísimo a pensar en el mundo de una manera un poquito más sofisticada. Uno es que el equilibrio de largo plazo es steady state, la tasa de crecimiento del capital per cápita deja de variar y la tasa de crecimiento de la economía es exógena, porque en este punto no es que la economía deja de crecer, sino que crece a una tasa constante, ¿ok? Pero esa tasa constante no depende sino de factores exógenos, depende de el stock de capital per cápita deja de variar, a menos que usted pueda aumentar la capacidad marginal de ahorrar en el largo plazo, lo cual no es posible. O al menos que usted pueda incrementar el número de trabajadores o disminuir la depreciación, que lo que puede estar relacionado, digamos, con un cambio tecnológico, en el largo plazo la tasa de crecimiento es exógena y no depende de la acumulación de factores. Entonces, la primera conclusión del modelo de Solow es distinta a la de Harrod-Domar, donde todo dependía de la capacidad de acumular de factores. Aquí depende un poco del rendimiento marginal del factor que usted tenga y de la posición relativa que tenga con respecto al equilibrio. Y una vez alcanzado el equilibrio, no depende de la acumulación de factores, sino de factores exógenos como la proporción marginal a ahorrar, la tasa de crecimiento de la economía y la tasa de depreciación de la economía. Entonces, algunas políticas pueden afectar el steady state, pero no el crecimiento de largo plazo. En el largo plazo, el crecimiento depende del crecimiento poblacional y la tasa de desarrollo tecnológico, como acabo de mencionar, ¿no? Entonces, yo voy a cerrar esta sesión por ahora, aunque la presentación no ha terminado, porque quiero dedicarle tiempo a la segunda parte de la presentación, que la podemos hacer o en algún momento de esta semana o la semana que viene. Quiero cerrar diciéndoles esto, para que piensen en esto. La principal predicción del modelo de Solow es una predicción que también dice algo sobre esa pregunta fundamental. Voy a seguir hablando para ver el gráfico. La principal predicción del modelo de Solow es una predicción que tiene profundas implicaciones de política y dice algo o dice mucho sobre la manera como los economistas y los policymakers se ha gobernado el tema del desarrollo también en los últimos 50 años, diría yo. Y que es una conclusión que tiene que ver también, que aunque sea un poco más realista, también resultó ser insatisfactoria desde muchos puntos de vista, y quizás la familia que sigue de modelos de crecimiento trató de alguna manera de atacar o de solventar esas insuficiencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal predicción de Solow? Es que el mundo es un mundo que converge. Es decir, fíjense acá, la principal predicción de Solow era esto, ¿no? Que ya lo dijimos, si usted es un país pobre, usted está en África o en Latinoamérica y es un país muy pobre, usted tiene un stock de capital per cápita muy pequeño, K', entonces necesariamente lo que predice el modelo de Solow es algo que en teoría del crecimiento se llama convergencia absoluta. Después hubo formulaciones relativas de la misma cosa, pero en realidad es parte de la misma concepción. Y la convergencia absoluta dice que si usted es un país pobre, usted está en la zona de la función de producción con rendimientos marginales crecientes y por lo tanto, al ser los rendimientos marginales del capital crecientes, las oportunidades de inversión en el mundo en desarrollo deberían ser súper atractivas
y la capacidad de movilizar recursos del mundo en desarrollo para invertir en el mundo del desarrollo debería ser súper grande. Es decir, dado que los proyectos de inversión o el capital de los países en desarrollo están poquito, casi cualquier proyecto de capital en esos países debería tener un rendimiento de capital súper grande. Es decir, si usted piensa en los negocios o en la inversión en capital como rendimiento o como lo que llaman profitability, la capacidad de los países pobres debería ser muy grande de canalizar su propio ahorro interno o el ahorro mundial a sus países en búsqueda de esos rendimientos tan grandes. Porque se supone que si tú eres un país pobre, estás en esta zona. Entonces, la convergencia absoluta lo que postula es que si usted es un país pobre, usted va en el tiempo a converger a ese stock per cápita de los países desarrollados. Solamente hay que sentarse a esperar un poco, ¿no? La economía va a gobernar este proceso y los capitales internos y externos en búsqueda de esos rendimientos se van a movilizar de manera tal de crear el ahorro suficiente para incrementar el ahorro, el stock de capital per cápita en el tiempo. Lo mismo es si usted es un país muy rico o sufre un shock positivo muy grande, como el stock de capital de equilibrio de las economías es uno solo y todas las economías van a converger a ese equilibrio. Si usted está del lado derecho del equilibrio, la convergencia va a hacer que su stock de capital per cápita se vaya reduciendo en el tiempo por esto que habíamos hablado. En estos puntos, la inversión es más grande que la inversión dentro de esos países, es mucho más grande de lo que se necesita para reponer el capital en términos per cápita. Entonces, el crecimiento converge hacia un punto como ¿ok? Y ese K estrella es un K estrella de convergencia para todos los países, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo voy a dejar hasta aquí porque creo que estas sesiones no pueden ser muy largas, a diferencia de las presenciales, se hacen muy tediosas porque se hacen menos interactivas en el sentido de que están ahí sentados escuchando y yo hablando y se me cansa la voz incluso. Y podemos ir pelo a pelo para hablar un poquito de Total Factor Productivity y de contabilidad de crecimiento en la próxima sesión, que lo podemos cuadrar por el chat cuando va a ser. Pero quiero que se lleven la conclusión parcial de esta presentación. Uno es que la primera era retórica, en el sentido de que una buena forma de pensar en ese mundo que nos causa preguntas es aproximarse mediante modelos de crecimiento. Y hoy vimos dos modelos de crecimiento que son un poco el desarrollo teórico que ha tenido la economía del desarrollo con respecto a estos temas a lo largo del tiempo. El modelo más viejo, más clásico, es el de Harrod-Domar, donde era el de fuerza bruta, básicamente. O sea, métele capital, que la economía crece sola. Entonces, los países lo único que tienen que resolver y el mundo lo único que tiene que resolver es cómo movilizar capital hacia el mundo en desarrollo en forma de inversiones para que esos países crezcan y puedan converger digamos, hacia donde están los países ricos, ¿no? Ese modelo fue criticado por Solow y dijo, no, espérate un momento, porque eso no es tan así. Tú no puedes meter capital indefinidamente con una relación fija al resto de la economía si tú enfrentas rendimientos marginales decrecientes del capital, ¿ok? Entonces, en una formulación con rendimientos marginales decrecientes, la economía luce más así, donde hay un steady state, donde el crecimiento no depende de la acumulación factorial y el crecimiento es un fenómeno transicional de corto plazo. El crecimiento de largo plazo no depende de la acumulación factorial, sino de factores exógenos como la tasa de crecimiento de la economía, de la población y la tasa de depreciación o la tasa de ahorro de largo plazo, pero en el largo plazo ninguna de esas cosas varía, entonces simplemente la tasa de crecimiento de largo plazo es constante y no depende de nada de lo que hagas. En cambio, en el corto plazo sí pudieras tener crecimiento de transicional, pero depende de qué posición ocupa usted como país. Si usted es un país pobre, usted debería esperar
un crecimiento transicional hacia el equilibrio a largo plazo que haga que las tasas de crecimiento transicional sean mayores, y que hasta llegar al steady state, ¿no? Entonces, esta es la predicción que se llamó de crecimiento. Y de alguna manera, yo diría que responde bastante bien, voy a poner yo ahora el video, digamos, describe relativamente bien al mundo, porque el mundo, sobre todo después de la posguerra, se preguntaba, y estos modelos surgieron a raíz no del mundo del desarrollo, sino de lo que pasó con Japón y Alemania después de la guerra mundial. La gente se preguntaba, bueno, si el crecimiento depende del stock de capital y de meterle stock de capital, ¿por qué Alemania y Japón, que vieron destruido todo, absolutamente todo su stock de capital, todas sus principales ciudades bombardeadas, toda su estructura productiva bombardeada y destruida, incluso una parte importantísima de su población muerta, es decir, L también cayó, K se destruyó, llegó casi a cero, ¿por qué durante los 30 o 40 años después de la posguerra el crecimiento de Alemania y de Japón fue impresionante? Llegaron de nuevo a ser países desarrollados en cortísimo tiempo. Entonces, este modelo explica bien esa dinámica. Un país que empieza con un stock de capital muy bajo y que enfrenta rendimientos marginales crecientes, digamos, de capital en el corto plazo, puede crecer muy rápido hasta llegar al steady state. Sin embargo, más allá de los casos de Japón y de Alemania y de algunas otras economías, en general, en los años 80 y en los 90, el modelo de Solow empezó a hacer crisis porque la verdad es que si algo, y ya lo hemos dicho reiteradamente desde el inicio de la clase de la semana pasada, si algo caracteriza al mundo es la falta de convergencia. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco en estas sesiones que vienen. Pero esta predicción de convergencia, de que si tú eres un país pobre, tienes rendimientos marginales crecientes de capital y por lo tanto vas a crecer más rápido, se dio en Alemania, se dio en Japón, se dio probablemente en algunos países del sudeste asiático, ciertamente se está dando en China en los últimos 20 años, pero no es la regla, sino más bien la excepción. La regla del mundo es que las diferencias no solo se han mantenido, sino que se han agrandado. Empíricamente esta noción de convergencia no se verifica y todo lo contrario, se verifica lo contrario, es la divergencia. No solamente la diferencia entre ricos y pobres se ha mantenido, sino que se ha ido agrandando. Parece que en el mundo los ricos se han hecho mucho más ricos y los pobres se han hecho incluso más pobres. O sea, hay lo que se verifica internacionalmente desde el punto de vista empírico es una noción de divergencia más que de convergencia. Entonces, mira, yo lo voy a dejar hasta acá. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, déjame apagar un momento mi cámara mientras... Aló. Voy a apagar un momento mi cámara porque voy a buscar mi cargador ya. No, amor, que te da tu clase. Ok, ya estoy aquí otra vez. Es que me tenía que parar y no quería que vieran que estoy en boxers. Estoy en camisita, pero en short.
Mira, conversemos. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos visto. Sí, yo tengo como una duda, comentario. Dígame. Eh, o sea, desde que vimos el modelo solo, sé que después se modifica, no sé si es solo el que luego, el mismo el que incluye tecnología y todo eso, pero también tengo entendido y no estoy seguro que después, por ejemplo, Romer, que ganó recientemente el premio Nobel hace poco, no sé si él incluye cosas del modelo solo, no sé, en vez de sustituirlo, como pasó con el modelo de Harold Domer, que medio lo sustituye o es otra opción, otra visión solo, lo que se ha hecho bastante es como modificarlo e ir incluyendo variables endógenas del modelo. Entonces, no sé si eso es lo que ha ocurrido o si han aparecido otros modelos que han sido mucho mejor para sustituirlos. Sí, claro, ese es parte de la formulación de las próximas clases. El modelo solo, como ya por aquí, por el tema de la crítica de la convergencia, este, ha ido sofisticándose y transformándose. eh, y la principal crítica es esa de Romer, digamos, con la formulación de los modelos de crecimiento endógeno, que lo vamos a ver en la próxima clase. Eh, pero a diferencia de lo que pasó con Harold Domar, el modelo de solo, la formulación del modelo solo es la base, digamos, es la base de todos los demás modelos. Este, y la transformación sobre un modelo de solo es la base de los otros modelos. Entonces, solo es como la base lógica de toda la teoría de crecimiento moderna. Y sobre un modelo de solo es que se construyen las demás formulaciones. Vamos a ver crecimiento endógeno, por cierto, para, para ilustrar ese caso. Tal vez veamos otro tipo de modelos de crecimiento más, un poco más modernos que incluso que de crecimiento endógeno. Tal vez prepare algo para este semestre de eso. Pero sí, tienes toda la razón. Digamos, el modelo de solo resultó insuficiente para explicar la realidad, como lo estoy diciendo, y han surgido otras especificaciones para tratar de explicar un poquito mejor esa realidad desde el punto de vista modelística. Y probablemente la mejor formulación es esta de crecimiento endógeno, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y con la capacidad de movilizar ideas, innovación y la calidad de la educación. Entonces, vamos a verlo la semana que viene. Entonces, el resto de la presentación podemos hacerlo la semana que viene o incluso podríamos pensar en vernos en algún momento, en algún otro momento. O sea, ahorita tenemos la flexibilidad de hacerlo en cualquier día, entonces podríamos ponernos, no somos muchos, si hay hay algún hueco en el horario donde todo el mundo pueda atender, lo hacemos, ¿no? Claro, si hay alguien que le colida, ya eso, o sea, todo el mundo tiene poder de veto en cuanto al horario, porque la idea no es moverlo del horario que le corresponde. Pero sí me gustaría que nos podríamos ver, ni siquiera todas las semanas, pero si tenemos una pequeña cosa que decir, por ejemplo, esto, que se nos va a quedar una parte de la presentación, este, eh, que no la voy a hacer, eh, podríamos vernos. Entonces, no sé, pónganse ustedes de acuerdo, empiecen como en el chat, podríamos ponernos de acuerdo para ver si nos podemos ver corto, tal vez por máximo una hora para hablar sobre Total Factor Productivity y contabilidad de crecimiento. Ustedes me dicen si puede ser jueves o viernes, nos vemos una hora y lo hacemos, ¿ok? Perfecto, cuadramos por el grupo. Por mí no habría problema, la verdad. Ok, Adrián, perfecto. Entonces, bueno, si no hay más preguntas o comentarios, bueno, dejémoslo hasta aquí hasta hoy. Igual tengo otra reunión pendiente ahorita, entonces estoy medio apurado, pero cualquier cosa me pregunta por el chat o empecemos también a interactuar en el Classroom. En el Classroom les dejé
unos videitos que están súper chéveres, están en inglés. No sé si ustedes entienden inglés, asumo que algunos deben estar bastante familiarizados, pero donde explica un poco este tema del capital y del modelo de Solow, en una perspectiva bien amena, bien chévere, hecho por unos profesores que son unos tigres, que, que tienen esta serie de videos que se llama Marginal Revolution en Estados Unidos, y tienen modelos bien ilustrativos, bien educativos sobre el tema. En este caso, desde 3 videitos son muy cortos. Si tienen internet y tienen tiempo, véanlos porque les va a reforzar un poco lo que hemos hablado en la clase de hoy. También dejé otras cosas ahí y están los slides de hoy. Entonces, los que no se han inscrito, por favor, métanse en el Classroom. Yo no entiendo muy bien por qué hay gente que tiene problemas de meterse. Eso no debería tener ningún tipo de problema. Eso, teniendo una cuenta de Google, me imagino, si es lo que hace falta, o una cuenta de cualquier tipo, deberían inscribirse, ¿no? Eso es como un tablón, es simplemente un lugar virtual donde podemos postear, yo puedo postear anuncios, puedo postear cosas, materiales, los slides. Me parece mucho más práctico eso que incluso que el blog que tenía antes. Entonces, bueno, cambio y fuera por acá. Saludos a todos, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión cuando la cuadremos, ¿ok? Hasta luego. Perfecto, Saludos, muchas gracias. saludos a todos.